Así como la polémica del Canal de Panamá, el presidente electo Donald Trump también hizo promesas de comprar Groenlandia, que actualmente pertenece a Dinamarca, y Dinamarca es un aliado tradicional de los Estados Unidos. Una vez más, la prensa retrató todo el caso como otra fanfarronada de Trump. En este video voy a explicar cuáles son las raíces de esta crisis de Groenlandia. Groenlandia es una gran isla, de hecho, la isla más grande dentro del Círculo Polar Ártico. Formalmente es una posesión de Dinamarca y es uno de los territorios más inexplorados del mundo, ya que el gobierno danés simplemente no tiene los recursos para explorar este territorio. El territorio de Groenlandia tiene una gran importancia estratégica para Dinamarca, para la política del Atlántico Norte y también para el Círculo Polar Ártico. Groenlandia está en el camino más corto entre Washington y Moscú. Si deseas realizar un vuelo directo entre estas dos grandes capitales, tendrás que pasar por el territorio de Groenlandia. Por eso, el territorio de Groenlandia también se conoce como Midway, es decir, el punto intermedio entre estas dos grandes potencias, y fue considerado así durante toda la Guerra Fría. Retrocediendo un poco en la historia, Groenlandia fue descubierta hace unos 1000 años, cuando las primeras expediciones vikingas partieron de Escandinavia hacia el oeste, llegando primero a Islandia, luego a Groenlandia y finalmente a América del Norte, donde las colonias fundadas por Leif Erikson se establecieron cerca del año 1000 de la era cristiana. En el año 1261, estas colonias en Groenlandia se sometieron a la soberanía de Noruega. Sin embargo, en 1537, Noruega y Dinamarca entraron en una unión conocida como Dinamarca-Noruega. Este arreglo geopolítico permaneció activo durante los siguientes 300 años, hasta que a principios del siglo XIX, en 1814, mediante un tratado, ambos países se separaron y todas las posesiones de ultramar, todas las colonias, fueron cedidas por Noruega a Dinamarca. En esa época, casi no había habitantes en Groenlandia, y fue solo a partir de la década de 1880 que la pequeña Dinamarca comenzó a hacer esfuerzos para recolonizar Groenlandia. Sin embargo, antes de eso, ocurrieron algunos eventos muy importantes. El primero de ellos en 1823, cuando el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, impuso la Doctrina Monroe. Los principales objetivos de la Doctrina Monroe eran prohibir la creación de nuevas colonias europeas en América, no permitir que los países europeos interfirieran en las decisiones de los americanos, evitar que Estados Unidos se involucrara en conflictos entre países europeos, defender la independencia de los países latinoamericanos. Estos eran los principales objetivos de la Doctrina Monroe, que garantizó a los Estados Unidos el puesto de líder de las Américas. Otro hecho importante ocurrió en la década de 1870, cuando la Expedición Polaris, una expedición científica norteamericana, llegó cerca del Ártico y, al ver que el norte de Groenlandia era básicamente un territorio deshabitado, reclamó para sí la soberanía de la parte norte de la isla. En 1867, el mismo año en que Estados Unidos compró Alaska, que pertenecía al Imperio Ruso, el hecho de que Groenlandia estuviera prácticamente deshabitada llevó a la Casa Blanca a iniciar estudios para la compra de la isla. Aunque esos estudios indicaron que la compra beneficiaría a Estados Unidos, mediante la construcción de una plataforma de defensa continental, no se realizó ninguna propuesta concreta al gobierno danés en ese momento. En 1910, nuevamente el gobierno norteamericano consideró hacer una propuesta de compra a Dinamarca, esta vez ofreciendo porciones de Filipinas a Copenhague a cambio de la soberanía de la isla, con la idea de que los daneses intercambiaran esas porciones de Filipinas con los alemanes para recuperar el norte de la provincia de Schleswig-Holstein. Pero, una vez más, esas negociaciones no llegaron a nada. Ahora pasemos a otra parte de la historia dentro de este contexto. El territorio que hoy se llama Islas Vírgenes Americanas era antes un territorio ultramarino danés, llamado las Indias Occidentales Danesas. Hasta principios del siglo XX, la posesión de estas tres grandes islas pertenecía a Dinamarca,
una colonia establecida más de 200 años antes y que llevaba al menos 100 años generando muchas pérdidas, ya que no fue posible reemplazar la mano de obra esclava que había sido abolida en 1848. Entonces, estas 3 islas, en lugar de generar ganancias para Dinamarca, generaban pérdidas. Los estadounidenses hicieron una propuesta de compra de las Indias Occidentales danesas, un proceso que se concluyó en 1917, cuando Estados Unidos pagó $25 millones por el archipiélago. Además de los $25 millones, los estadounidenses también cumplieron con un requisito de Dinamarca: reconocer la soberanía danesa sobre Groenlandia. A finales de los años 30, Estados Unidos incluyó Groenlandia en su Plan Rainbow 4, un plan de defensa hemisférica diseñado para proteger a Estados Unidos contra el ataque simultáneo de varias potencias enemigas. Este plan contemplaba la ocupación previa de varios territorios europeos en América, incluyendo Groenlandia, que sería ocupada por los estadounidenses en los primeros pasos de un posible conflicto. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Groenlandia cambió para siempre. El 9 de abril de 1940, el ejército alemán invadió Dinamarca y en menos de 6 horas, Dinamarca se rindió. Debido a que Dinamarca era un país muy pequeño, a diferencia de otros países europeos que fueron atacados y ocupados por los alemanes, sus gobernantes no lograron escapar. Esto significaba que no existía un gobierno danés en el exilio, como ocurrió con Francia, Noruega, Bélgica, Holanda y otros. En este contexto, el embajador danés en Estados Unidos, Henrik Kaufmann, negoció unilateralmente con la Casa Blanca un tratado para que Estados Unidos ocupara militarmente Groenlandia y evitara que los alemanes utilizaran la isla durante la guerra. Este tratado firmado por Henrik Kaufmann con Estados Unidos fue considerado ilegal por el gobierno danés, que estaba bajo ocupación alemana en ese momento y no tenía una fecha de finalización. Según los términos acordados, los estadounidenses podrían permanecer allí indefinidamente si lo desearan. Esto provocó que, incluso antes de que los estadounidenses entraran formalmente en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, ya hubieran establecido bases militares en Groenlandia, aproximadamente 6 meses antes del ataque japonés. Cuando la guerra terminó en 1945, surgió un nuevo escenario mundial: la Guerra Fría. En esa época, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, y su secretario de Estado, James Burns, hicieron una propuesta para comprar Groenlandia a Dinamarca. James Burns ofreció en ese momento $100 millones en lingotes de oro, lo que hoy equivaldría aproximadamente a $1.000 millones por la soberanía de la isla, una propuesta que fue rechazada de inmediato por los representantes del gobierno danés. De hecho, Dinamarca quería iniciar negociaciones para que los estadounidenses se retiraran de Groenlandia, pero el crecimiento del poder militar soviético y la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, de la cual Dinamarca es miembro fundador, hicieron que esta retirada de Estados Unidos fuera prácticamente inviable. El 27 de abril de 1951, ambos países firmaron el Tratado de Defensa de Groenlandia. Este tratado establecía las llamadas áreas de defensa en Groenlandia, que son zonas que el gobierno de Estados Unidos considera de extrema importancia para la defensa de su propio territorio y también de los territorios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Ártico. Dentro de estas áreas de defensa, Estados Unidos tenía total autonomía para operar barcos, vehículos terrestres y aeronaves, así como para construir cualquier infraestructura militar que considerara necesaria para la defensa y la continuidad de las operaciones en ese territorio. A través de este acuerdo, se estableció y amplió la base aérea de Thule, ubicada en el norte del país, que recientemente fue transferida a la recién creada Fuerza Espacial de Estados Unidos, pasando a llamarse Base Espacial Pituffik. Esta base fue ampliamente utilizada por el Pentágono durante toda la Guerra Fría. Con la caída de la Unión Soviética, la presencia de Estados Unidos en Groenlandia disminuyó considerablemente,
y el país volvió a depender únicamente de los subsidios concedidos por Dinamarca. Sin embargo, el dinero que Dinamarca enviaba a Groenlandia era insuficiente y apenas alcanzaba para realizar las inversiones necesarias en el país. Hasta el día de hoy, muchos pueblos de Groenlandia no están conectados por carreteras, y el país cuenta con pocos aeropuertos comerciales, cuya expansión es complicada por razones financieras. Debido a todas estas limitaciones, Groenlandia sigue siendo uno de los territorios más inexplorados del mundo, a pesar de que hay personas viviendo allí desde hace siglos. En 2007, la Casa Blanca declaró que la independencia de Groenlandia es un hecho inevitable. Hoy en día, Groenlandia es considerada un territorio bastante independiente y autónomo de Dinamarca, y el propio gobierno danés afirma que una eventual independencia de Groenlandia es una cuestión que debe ser decidida por sus ciudadanos y el parlamento groenlandés. Por otro lado, los estadounidenses consideran que este abandono de Groenlandia representa un gran riesgo para la seguridad de los Estados Unidos, ya que la isla, con 44.000 kilómetros cuadrados, está prácticamente sin vigilancia, y diversas embarcaciones de otras naciones han sido vistas utilizando aguas territoriales para diferentes propósitos. Para tener una idea, el Comando Ártico de las Fuerzas Armadas de Dinamarca cuenta actualmente con solo una aeronave de ala fija, 4 helicópteros, 4 barcos y 6 trineos tirados por perros para patrullar toda la isla de Groenlandia. Además, la presencia china en la isla ha crecido significativamente en los últimos años, algo que no agrada a los Estados Unidos. Esta presencia comenzó en 2005, con China realizando inversiones multimillonarias en Groenlandia, destacándose en el sector minero, que hoy representa el 11,5% del Producto Interno Bruto de la isla. En 2006, el Parlamento de Groenlandia también autorizó a China a construir una base científica en su territorio. Y en 2018, el gobierno chino se autoproclamó una nación semiártica, reflejando la importancia creciente del Ártico en su política exterior. Como respuesta, en 2019, los Estados Unidos obtuvieron autorización de Dinamarca para abrir un consulado en Groenlandia, y ese mismo año, el presidente Donald Trump inició estudios para una nueva propuesta de compra de Groenlandia a Dinamarca. Estos estudios, que contaron con el apoyo de varios senadores estadounidenses, no resultaron en una propuesta formal de compra, que fue valorada en aproximadamente $500 millones tras el descubrimiento de las reservas minerales en la isla. Sin embargo, la mera hipótesis de venta del territorio fue considerada ridícula e impensable por el gobierno danés y también por el propio parlamento groenlandés. Los daneses incluso mencionan que, a diferencia de las Indias occidentales, danesas en el Caribe, Groenlandia lleva consigo toda una herencia cultural vikinga que asocia el territorio con el estilo de vida de Dinamarca, constituyendo así una parte inalienable de su nación y que, una vez más, solo podría separarse por decisión de sus propios habitantes. Por otro lado, en esa misma época, la primera ministra de Dinamarca dijo que recibiría con agrado el aumento de la presencia militar estadounidense en la isla, ya que Dinamarca enfrenta serias dificultades para ampliar su propio presupuesto de defensa y proteger Groenlandia. Con la reelección de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024 y el inicio de su nuevo mandato, podemos esperar una nueva ronda y un resurgimiento de toda esta cuestión. Como sabemos, una propuesta de compra de la isla es altamente rechazada por los pueblos de Dinamarca y de la propia Groenlandia, pero quizá la Casa Blanca persiga este objetivo mediante otros medios. Uno de esos medios sería influir en el movimiento de independencia de Groenlandia para que el país se separe por completo de Dinamarca y pase a caer en la red de influencia estadounidense, tal como ocurre con Puerto Rico en la actualidad. Otra alternativa es que Donald Trump podría presionar a Dinamarca para que gaste el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, una meta establecida pero no cumplida por los miembros europeos de la OTAN. En caso de que Dinamarca prefiera mantenerse al margen de estas obligaciones, podría ceder la soberanía de Groenlandia a los Estados Unidos. Bueno,
Estos son solo algunos escenarios de lo que eventualmente podría suceder con este tema de la crisis de Groenlandia, motivada por las declaraciones de Donald Trump. Ahora, dime tú, ¿qué crees que va a pasar? ¿Trump realmente seguirá adelante con esta cuestión con Dinamarca por la soberanía de Groenlandia? ¿O es solo un farol del presidente estadounidense? Deja tu opinión aquí en los comentarios.